Bonjour à tous. El día de hoy vamos a continuar con el curso de francés para principiantes con la lección 8, preposiciones de países. Lo primero que tenemos que ver es que en francés los países, todos los países, tienen un género masculino o femenino. Y a diferencia del español, el artículo masculino o femenino siempre se va a escribir de alguna manera u otra. Entonces, cada que nosotros escribamos o hablemos de un país, siempre tenemos que ponerle su preposición. En este caso vamos a ver los artículos que se usan y después vamos a ver cómo cambian dependiendo de a qué nos estemos refiriendo, si vivimos, si vamos o si nacimos en tal lugar. Bien, empezamos con el primero que es le. Por ejemplo, en el caso de le Mexique, México. Bueno, México es una de las excepciones porque en general la regla nos dice que cualquier país que termine con la letra E, con la E final, va a ser femenino. México es una de las cuatro excepciones que existen en francés. Bien, seguimos con la, que bueno, esto ya lo conocemos, que es femenino. Por ejemplo, en el caso de la France. La France. Después tenemos el apóstrofe. Y este se va a utilizar siempre que el país empiece con vocal, no importando su terminación. Es decir, no importa si es masculino o femenino. Si empieza con vocal o con H, en muchos casos, hay casos en los que no, pero en general, cuando empieza con una vocal, se va a poner el apóstrofe. Por ejemplo, l'Espagne, l'Espagne, España. Y para los países que son en plural, vamos a decir les États-Unis, los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces todos los países caen en alguna de estas categorías. Por ejemplo, tenemos le Canadá, que si bien termina con A, recordemos que la regla nos dice que solamente los países que terminan con E son femeninos. Entonces, en este caso sería el Canadá, o Canadá en masculino. La Colombie, Colombia. La Argentine, Argentina, que en este caso empieza con vocal, entonces sería el apóstrofe. Y otro ejemplo de un país con un nombre un poco más grande sería la République Dominicaine, República Dominicana. De nuevo, como Dominicaine, bueno, aquí se refiere a la república, entonces como termina en E, va a ser la. Bien. ¿Cuáles son las preposiciones? Bueno, cuando nosotros digamos que vivimos o que nacimos en tal o cual país, vamos a utilizar alguna de estas preposiciones. Si el país en cuestión es masculino, por ejemplo Canadá, vamos a decir o. Si el país es en femenino, vamos a decir on. Y si el país es en plural, vamos a decir o. Al escrito va a tener una X. Ahora, en el caso de las ciudades, aquí no hay variación. Es decir, que no importa qué ciudad del mundo se trate, si es una ciudad, siempre vamos a usar la preposición a. Por ejemplo, si quiero decir yo vivo en París, yo voy a decir j'habite à Paris. Si en cambio yo digo que vivo, no sé, en Tokio, que es una ciudad bastante lejana de Europa y en general del mundo occidental, también utilizaría la preposición a, porque a se va a usar para todas las ciudades. Ahora, cuando hablamos de origen, es decir, de que vengo de algún lugar, por ejemplo, yo vengo de Colombia, yo vengo de España. Bueno, aquí también va a haber unas cuantas variaciones. En el caso de países en masculino como Canadá, vamos a decir du. Si es femenino, vamos a usar la preposición de. Por ejemplo, Francia. Y si el país es en plural, vamos a decir de, con una S al final. Ahora, si se trata de ciudad, en este caso vamos a usar el mismo que en los países en femenino, es decir, vamos a decir la preposición de. Por ejemplo, vengo de París, je viens de Paris. Vengo de la Ciudad de México, je viens de México. Bueno, vamos a ver unos ejemplos para que vean cómo se utiliza y también las preguntas para saber de dónde viene alguien. Para logement, es decir, ¿dónde vives? Tenemos dos formas. Recordemos que en francés tenemos tu para tú y vous para usted. Las preguntas aquí pueden variar.
Aquí yo les pongo la forma más simple, pero pueden encontrárselo de otras maneras. Lo importante es la conjugación del verbo. Para vivir en algún lugar, podemos utilizar el verbo habiter. En este caso, si yo quiero preguntar, ¿dónde vives tú? Voy a preguntar, ¿tu habites où? ¿Tu habites où? Bueno, la primera frase es tu habites, tú vives, y la palabra où, que significa dónde. Más adelante veremos palabras de preguntas, pero en este caso el où se puede poner al final o se puede poner al principio, como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Para preguntar ¿dónde vive usted? Bueno, aquí podríamos decir où vous habitez, où vous habitez, ¿dónde usted vive? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, aquí utilizaríamos el mismo verbo y dado que empieza con vocal, pues haríamos una contracción. Diríamos j'habite, j'habite. Por ejemplo, j'habite a Tokio, yo vivo en Tokio. Utilizamos el a porque Tokio es una ciudad. J'habite en France, j'habite en France, vivo en Francia. Porque pongo el en porque Francia es femenino. J'habite aux États-Unis, j'habite aux États-Unis, yo vivo en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país en plural. Aquí pasa algo con la X que si fuera otro país no sonaría la X, pero como aquí empieza a convocar la palabra États-Unis, aquí se va a hacer la liaison. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ahora, para hablar de el origen, de dónde naciste, bueno, la pregunta sería, ¿tu es né où? ¿Tu es né où? ¿Dónde naciste? O où vous êtes né. Où vous êtes né. Que también podría ser vous êtes né où. Recuerden que ese où de dónde lo podemos poner al principio o al final. Ahora, esto es en pasado. Todavía no vemos este tema, pero al escrito va a cambiar dependiendo de quién lo diga. O a quién lo esté dirigiendo más bien. Por ejemplo, si yo digo tu es né, como está escrito aquí con una E, bueno, con la E con acento y luego con una E final, estoy preguntando a una mujer. Y si lo digo como en el que dice où vous êtes né, donde usted nació, sin esa E, es decir, nomás una N y una E con acento, aquí estoy preguntando a alguien de masculino. ¿Sí? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso todavía. La pronunciación es la misma. Entonces, tu es né où vous êtes né, se pronuncia igual. Y bueno, significa dónde naciste o dónde nació usted. La respuesta pues sería je suis né. Je suis né. Yo nací. Por ejemplo, je suis né au Mexique. Je suis né au Mexique. Yo nací en México. Porque pongo AU, que se pronuncia O, porque México es masculino. Es una de esas excepciones. Je suis né en Colombie. Je suis né en Colombie. Yo nací en Colombia. Utilizo en porque Colombia es un país en femenino. Y por último, je suis né aux Pays-Bas. Je suis né aux Pays-Bas. Yo nací en los Países Bajos, porque Países Bajos es un país en plural. Que bueno, originalmente le decíamos Holanda, pero bueno, ahora quieren que le digan Países Bajos, entonces decimos Países Bajos. Y como es plural, pues utilizamos AUX que se pronuncia O. Y como aquí no hay ninguna palabra que empiece con vocal, pues no se hace liaison y suena nada más O. Y para terminar, para preguntar de dónde vienes, es decir, otra forma de preguntar el origen, l'origine, entonces diríamos tu viens d'où? Tu viens d'où? ¿Tú vienes de dónde? O podemos preguntar d'où venez-vous? D'où venez-vous? ¿De dónde usted viene? Aquí si se dan cuenta cambiamos un poco lo que es la pregunta con vous. De nuevo, todavía no nos vamos a meter en esto, pero también se puede decir d'où vous venez. ¿Sí? Vamos a ver más adelante el contexto de las preguntas formales e informales. La respuesta pues sería je viens de. Y aquí va a cambiar. Por ejemplo, si es masculino, voy a decir, el país del que vengo es masculino, voy a decir je viens du Mexique. Du, como vimos en la tablita.
Si digo un país que empieza con vocal, pues diría Je viens d'Espagne. Je viens d'Espagne. Vengo de España. Y bueno, de nuevo, si venimos de los Países Bajos o de los Estados Unidos o de las Filipinas, porque Filipinas también es un país que empieza con, digo que es en plural, pues diría de. Je viens de Pays-Bas. Je viens de Pays-Bas. Vengo de los Países Bajos. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo por el momento. Ya saben, dudas o preguntas me las pueden hacer en los comentarios y nos veríamos en la próxima lección. A la prochaine.